El mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico que floreció en Europa entre el siglo XV y XVIII. Coincide con el fin de la Edad Media y el paso a la Edad Moderna y el Renacimiento en una época de grandes cambios políticos, económicos y religiosos. Cabe destacar que mercantilismo se utiliza para denominar la economía, política económica que mantuvieron los estados durante el periodo final del feudalismo, que facilitaba la acumulación de capitales y la preparación del régimen capitalista. Anterior al mercantilismo predominaba el feudalismo, sistema económico en el cual el poder económico y político estaba en la tenencia de las tierras que eran explotadas por un siervo. Y esto es contrario al mercantilismo, donde la fuente de poder político y económico está en el capital, o sea, la acumulación de riquezas. Las razones para que el feudalismo cayera en crisis y el capitalismo floreciera son el clima, las hambrunas, el agotamiento de la tierra y el menor pago al señor feudal. Los pensadores mercantilistas creían que la riqueza de la nación se lograba acumulando metales preciosos, como resultado de un saldo positivo de la balanza comercial. Suponían que en el ámbito nacional debería ocurrir lo mismo que en el personal. Los individuos se hacían ricos atesorando dinero. En esta época se buscaba la ruptura contra las ideas predominantemente religiosas, en lo económico algo que ganó auge e importancia gracias a la Reforma Luterana, debido a que con eso se sustituía el punto de vista internacional de la Iglesia Católica por la idea de la independencia nacional, ya que se prestó atención al individualismo tanto en lo económico como en lo religioso. Gracias a esto se comenzó a pensar que la acumulación no es mala, que los individuos están motivados a mejorar sus condiciones de vida y que existen formas individuales y cooperadas de conseguirlo. Por lo que los comerciantes y prestamistas se fortalecieron, lo que ayudó a que aparecieran los primeros bancos y con estos el capital financiero. Gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, se permitió que los lectores tuvieran un mayor acceso al conocimiento, por lo que ellos podían dar su propia interpretación de los libros, lo que le quitó el monopolio a la Iglesia de la difusión e interpretación de los libros. La Iglesia ya no podía manipular la información contenida en estos. Con eso se permitió un mayor desarrollo comercial. Los primeros destellos del mercantilismo aparecen en Italia con el control del comercio de lingotes en el Mediterráneo. Influye también la expansión europea, ya que con la conquista y colonización del Nuevo Mundo, la revolución comercial avanza en una etapa de madurez. Además que en estas nuevas colonias se encontraron importantes cantidades de metales y materias primas. Esta nueva corriente económica surgió en una época en la que las monarquías deseaban disponer del máximo dinero posible para sus cuantiosos gastos. La riqueza como acumulación de metales. La riqueza de un estado era representada por la cantidad de metales que tuviera acumulados, ya que se pensaba que el dinero era el que hacía la riqueza, por lo que se buscaba tener la mayor cantidad de oro y plata acumulados. Además, a mayor grado de riqueza, la nación tendría mayor poder. Los estados europeos buscaban financiar sus guerras por el poder mediante la adquisición de metales. Entre las naciones más importantes, España y Portugal se dedicaron a extraer metales de las colonias, y Francia e Inglaterra se dedicaron al comercio exterior y a la piratería para obtener la riqueza. Cabe destacar que la piratería se volvió un obstáculo para la comercialización de los bienes por medio de la navegación. Cabe destacar que los mercantilistas se basaban en el supuesto de que la riqueza total del mundo era fija, por lo que se afirmaba que la ganancia de una nación era la pérdida de otra. El objetivo de la actividad económica era para la mayoría de los mercantilistas la producción, no el consumo, ya que para los mercantilistas la riqueza de la nación no era la suma de la riqueza de sus miembros. Se abogaba por aumentar la riqueza de la nación fomentando simultáneamente la producción, aumentando las exportaciones y manteniendo bajo el consumo interior. Se buscaba que los ciudadanos tuvieran unos salarios bajos, ya que se pensaba que al tener unos salarios superiores al nivel de subsistencia llevaría a reducir el esfuerzo, ya que esto induciría al obrero a trabajar menos horas al año, por lo que la producción nacional disminuiría. El rol del Estado en la economía. El mercantilismo se caracterizó por un fuerte grado de intervención del Estado, ya que se sugería que el gobierno dirigente de una nación debería buscar la consecución de los objetivos económicos, mediante una política proteccionista sobre su economía, favoreciendo la exportación y desfavoreciendo la importación,
sobre todo mediante la imposición de aranceles. El mercantilismo veía que la intervención del Estado era el medio más eficaz para el desarrollo económico, pero esta intervención no debería ser en oposición al sector privado, ya que se buscaba la protección de la producción nacional, por lo que los comerciantes e industriales buscaban un Estado que les diera garantías e incentivos. Gracias al intervencionismo del Estado se motiva la producción y se asegura un proteccionismo comercial en relación a las importaciones, por lo que se implementan políticas para la sustitución de las importaciones con producción nacional. Se monopolizaba el comercio con las colonias, ya que estas no eran vistas solamente como fuente de metales preciosos y materias primas, sino también como fuente potencial de demanda para exportaciones. Además que las políticas estaban encaminadas a la explotación de las colonias. Para los mercantilistas existía un conflicto entre el interés privado y el bienestar público, por lo que consideraban que era necesario que el Estado canalizara el interés privado para convertirlo en beneficio público. Importancia de la balanza comercial. Para los mercantilistas era de suma importancia tener una balanza comercial global favorable, por lo que buscaban un bajo consumo interior para obtener un mayor número de excedentes que le permitieran aumentar su stock de metales preciosos y con esto aumentaría el poder de la nación y su capacidad de financiación en tiempos de guerra. También para poder obtener una balanza comercial favorable, las naciones restringían las exportaciones de metales y buscaban la importación de estos mismos. Se buscaba importar materias primas para luego exportarlas como bienes terminados y así aumentar la cantidad de metales preciosos en la economía. Para los mercantilistas era de suma importancia tener una balanza comercial favorable en el largo plazo, por lo que se buscaba incentivar el crecimiento de la población, ya que con esto habría una mayor fuerza laboral, pero esta fuerza laboral se debería mantener con unos salarios bajos para así disminuir los costos de producción y desincentivar el consumo de los trabajadores. Los mercantilistas planteaban que cuando un país tenía un superávit comercial, lograba por una parte deshacerse de sus excedentes en producción y por otra parte aumentar su stock de metales preciosos. Debido a que las economías europeas estaban en un proceso de monetización y modernización, necesitaban tener una mayor cantidad de metales preciosos para así hacer frente a una posible escasez de dinero y para facilitar el comercio. Además, para obtener una balanza comercial favorable, se buscaba el intercambio de bienes por otras materias primas. Con el mercantilismo, los países tuvieron un crecimiento y desarrollo económico, gracias al incremento en la productividad y a la protección y organización del comercio nacional. Se fomentó el crecimiento de la industria y el desarrollo de la tecnología, y se permitió la creación de monopolios comerciales y de transporte. En la época del mercantilismo se dio un crecimiento poblacional, lo que significaba para los mercantilistas una mano de obra barata, lo cual fomentó las manufacturas y por ende el crecimiento y desarrollo de las naciones de esa época. Con el mercantilismo se desarrolló la contabilidad, la cual facilitaba el registro de la entrada y salida de mercancías para llevar a cabo el cobro de impuestos, lo cual aportaba grandes recursos a las arcas de la nación. Mercantilismo permitió el nacionalismo, que es la protección que el Estado le da al comercio. Además, se dio un subdesarrollado mercado internacional del dinero. En esta época se desarrollaron modernas naciones-estado, con un territorio definido, una población constante, ejércitos permanentes y un gobierno que reconocía los límites espaciales. Además se fomentó el crecimiento de las industrias, lo cual permitía financiar los gastos mediante los impuestos. En la actualidad, el comercio internacional sigue siendo de suma importancia para todos los países y además aún se habla de la balanza de pagos. Los países buscan tener una balanza comercial favorable, por lo que importan materias primas y luego las transforman para así exportarlas como bienes finales que agregan un mayor valor en la economía.
En la actualidad se imponen aranceles a las mercancías de otros países, se protege la industria y se habla de que la oferta del dinero aumenta la producción, como lo retomó Keynes, y aún se busca la intervención estatal para regular la economía, aún se busca tener una balanza comercial positiva para generar excedentes y si es negativa regularla con otras variables.